Galicia. Nacho. José Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, Susana y compañía, buenos días. ¿Cómo te encontraste a la madre de Bruno? ¿En qué estado estaba? A ver, yo diría que es un estado contradictorio, dicho así, porque por un lado aún no había asimilado el impacto de lo que supuestamente había hecho su hijo. Por otro lado, ella estaba, no sé si decir convencida, pero no le faltaba mucho para estarlo, de que realmente su hijo pues había algo tenido que ver en el tema. Aunque al mismo tiempo lo que ella siempre mantuvo, y que decíais antes en la entradilla, es que su hijo, es que Bruno, por encima de cualquier otra circunstancia, es un enfermo y por lo tanto había sido su enfermedad y no él el que había realizado esos hechos. Estaba bastante hundida, pero yo creo que al mismo tiempo liberada por haber podido hablar con alguien al margen de la familia. Y luego, sobre todo, yo destacaría por encima de todo, muy enfadada, tanto con los médicos como con el padre, por el tema de no haber vigilado la medicación. Y yo no me refería tanto a los médicos, yo creo que ella hablaba de los psiquiatras, pero más refiriéndose más en concreto al sistema sanitario español, de no tener unos centros especializados para este tipo de gente. Ya se centraba en los psiquiatras porque había sido las personas con las que había hablado y tenido contacto, pero yo creo que la crítica iba dirigida al sistema de flotación del sistema sanitario español por no dar un destino a esto. José Ramón, esta es una crítica que hacen muchos parientes de personas con enfermedades mentales. Sí. Bueno, la falta de asistencia, la falta de atención y sobre todo de seguimiento que se hace a estos enfermos, y el problema acaba siendo para la familia y su entorno. Dice que se siente, bueno, pues liberada después de haber contado lo que te contó. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació esta entrevista? ¿La fuiste tú a buscar? Cuéntanos. Mira, es un tema muy sencillo, aunque igual desde la lejanía, entre comillas, de los grandes medios de comunicación de Madrid es más difícil de entender. Tenemos el privilegio de trabajar en un medio como es La Voz de Galicia, que siendo uno de los grandes transatlánticos de la prensa nacional, ese transatlántico, digamos que tiene muchos botes, muchas lanchas diseminados por toda Galicia. Entonces, ese periodismo de cercanía que está manteniendo, a pesar de ser uno de los grandes, es lo que nos permite llegar a esta gente. Para que os hagáis un ejemplo, para que tengáis una idea, Samos, o sea, el sitio natal de tanto de Yolanda como de Bruno, es un municipio lucense que no alcanza los 1500 habitantes. Cuando yo hablo primero con el abuelo, antes de hablar con la madre, yo al abuelo lo conocía, lo trataba y lo veía prácticamente casi todos los días. Y para que os hagáis también una idea de ese periodismo de cercanía, os recuerdo que, por ejemplo, otro caso que se produjo hace unos meses, que era el del pequeño Nicolás, saltó precisamente en Ribadeo, gracias a otro periodista de La Voz, gracias a José Alonso. Está muy bien esa. Por lo tanto, es periodismo de cercanía. Del periodismo de cercanía, me parece muy bien, es verdad, tienes toda la razón, José Ramón. Cuando contactáis con ella, entiendo que ya se empieza a saber que, bueno, pues su hijo puede ser responsable de una o de varias muertes. ¿Qué opina ella sobre la desaparición de Liria, de la tía de Bruno? Sí, de hecho, os voy a desvelar un poco una pequeña confidencia. Yo no sabía que la tía de Bruno se llamaba Lidia, hasta que ella lo dijo en la entrevista. Yo creo que ella está prácticamente convencida de que su hijo está detrás de eso. Y sobre todo a Lidia, que es algo que no sé si se deja ver demasiado en la propia entrevista, ella a Lidia la conocía y la trataba. Por lo tanto, en el caso de Lidia ella la apreciaba y ella le ponía caro, no así en el caso de la chica argentina. Pero ya te digo, ella estaba convencida y al mismo tiempo yo creo que lo tenía casi como asumido, como asimilado de que su hijo podía ser realmente culpable. Y luego estaba preocupadísima sobre todo por ver a su hijo en la cárcel y por el temor a que esos brotes, no los brotes psicóticos, sino los brotes de lucidez, le estuvieran haciendo muchísimo daño, porque ella decía que los psiquiatras apuntaban que en esos brotes de lucidez esa persona rememora todo lo que ha acontecido. Entonces ella temía que su hijo estuviera rememorando continuamente posiblemente eso del asesinato. También estaba, entre comillas, aliviada porque las primeras informaciones, como recordaréis, apuntaban a que Bruno podía ser un presunto asesino en serie. Entonces, cuando ella supo que ya por lo menos no era de tanta gravedad, sin restarle gravedad evidentemente a dos asesinatos, se la notaba como un poco más aliviada y bastante dolida también con todos los medios de comunicación en general, un poco por el tratamiento que habían comenzado a hacer, pues primero señalándolo como culpable y después pues haberle atribuido pues 6 asesinatos. José Ramón, ¿te llegó a contar ella? Dime.
¿Por qué se separa del padre? ¿Por qué el niño no vive con ella desde los 3 años? ¿Toda esta parte te la contó al margen de la entrevista? La infancia y la adolescencia, que fue muy difícil. Sí, digamos que la contó un poco en segundo plano y también yo creo que para liberarse. Cuando su padre se marcha a trabajar en el extranjero. Ellos estaban residiendo en aquel momento en Salamanca, en el pueblo de su ex marido, de su expareja, y él se lleva al niño para un país extranjero, en este caso Suiza, que es donde ya antes habían estado trabajando, y es cuando Yolanda decide ordenar una orden de búsqueda y captura, en este caso denunciándolo ante Interpol, búsqueda y captura evidentemente internacional. Ella se dio cuenta de que pasaba algo pues, al día y medio, 2 días, de que no tenía noticia ninguna del niño, ya dio por supuesto que su padre lo había secuestrado, cosa que denunció en su momento, y ella dice que vuelve a recuperar el niño después de ir primero a un programa de televisión, en este caso el conocido Quién sabe dónde, de Paco Lobatón en su momento, pero incidía especialmente en que al haber intercedido en la Casa Real y especialmente en la reina Doña Sofía había sido la clave para recuperar al niño. José Ramón, está claro que en la entrevista que le realizas a Yolanda, ella pone muy de manifiesto que continuamente es ella la que tiene que buscar a su hijo. Ya lo hizo cuando se lo llevó su marido, pero también ahora, con Bruno recién detenido, no se lo cuenta a nadie, no la llama a nadie. Es ella la que tiene que ponerse en contacto con su familia. Efectivamente, ella cuenta que llevaba unos días que su hijo pues, no mantenía ningún contacto con ella, le había mandado WhatsApps, le había mandado varios mensajes, o le daba el teléfono lógicamente apagado, alguna vez esporádicamente, supongo que cuando lo encendía, posiblemente la policía para buscar algún dato, encontrar algunas huellas, pues cuando lo encendía puntualmente le daba llamada pero nadie lo atendía. Entonces cuando se preocupa y llama a su familia en Madrid, a su exmarido, en este caso llama a una de las hijas, a Cristal, una de las hijas de su exmarido en este caso. Cristal lo que le dice es, estás sola en casa, está alguna de tus hijas contigo, porque ahora mismo vive con una hija y con un hijo de otro matrimonio en Lugo, capital. Entonces ella le dice, no, estoy sola, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Bruno? Entonces ella dice que en primer momento pensó que volvía a estar ingresado y que le había dado un brote psicótico nuevamente muy fuerte y que podía estar pues incluso en peligro su vida. Empezó a preocuparse por eso, pero al decirle, en este caso Cristal, su familiar, que no era eso, que estuviera tranquilo, que no era eso, incluso llegó a decirle, nadie te ha contado nada, nadie te ha dicho nada, nadie te comentó absolutamente nada. Ella le dijo que no, llamó a su hija, pero antes de que llegara ya su hija a casa, pues no aguantó más, volvió a llamar a Cristal y fue cuando le dijo, mira, Bruno está detenido, le acusan en principio de 2 crímenes, el de su tía y el de una chica argentina que vivía en el chalet de la tía en Majadahonda. Entonces cuando ella se derrumba, cuando se pone a llorar, cuando era incapaz de hablar, en ese momento también llega su hija, que se entera entre sollozos por su madre de lo que había pasado, y ya realmente es cuando se les viene el mundo encima. Pero vamos, nadie se puso en contacto con ella, yo estoy hablando de memoria, pero podemos hablar de que igual hace 10 días que estaba Bruno detenido y ella no sabía absolutamente nada de él, cuando, como bien apuntabais en la entradilla, su madre era el refugio de Bruno en este caso, porque su madre lo que siempre procuraba era que tomara la medicación, cosa que el chico no hacía nunca realmente, siempre buscaba alguna disculpa para no medicarse. José Ramón, nos estás llenando huecos de un puzzle que conocíamos en la parte criminal, desde los asesinatos hasta las pruebas que se han ido construyendo o se han ido viendo en el juzgado y por la Guardia Civil, pero hay una parte que nos queda oscura y que nos gustaría que terminases de completarnos. Tú que has tenido la ocasión de hablar con la madre de Bruno, nos dices que se lleva al niño cuando es muy pequeño a Suiza, viven en Salamanca, y te formularía varias preguntas. ¿Vivían juntos? ¿Estaban ya separados? Si denuncia el secuestro del menor, ¿detienen al padre? ¿El padre es detenido en algún momento? Dices que la reina Sofía intercede y recupera a Bruno, la madre de su madre. ¿Por qué lo vuelve a perder? ¿Por qué el hijo vuelve a irse con el padre? No sé si toda esta parte oscura nos la puedes iluminar. Yo, porque el hijo vuelve con el padre, realmente sí que es algo que no llegó a contarme. Ella sí llegó a contar que quería tener a su hijo. Yo me imagino que, claro, cuando ella recupera al hijo, recupera el contacto con el hijo, estamos hablando de un chaval de 16 años, con lo cual yo quiero presuponer, y de hecho ya lo daba a entender, que un chaval de 16 años que vive en Madrid, pues yo me imagino que no tendrá muchas ganas de venirse a vivir a otro punto, de dejar a sus amigos, de dejar su colegio y de perder toda la relación. Entonces me imagino que el niño, aunque
por lo que nos comentaba Yolanda, adoraba a su madre y se apoyaba en ella, yo me imagino que no querría cambiar todo por venirse a Lugo. Luego también era muy inestable, porque en otras de las partes de la entrevista cuenta que ella quería traerlo a Lugo en el 2012, hace el último intento de traerlo a vivir con ella precisamente para que tomara la medicación. Bruno llega a estar en Lugo, en teoría iba a estar como mínimo 15 días, pero al tercer día decide marcharse para Madrid. Entonces yo creo que ahí no hay ningún tema oscuro, simplemente que es una relación de que Bruno en aquel momento con 16 años pues residía en Madrid, tenía montada toda su vida en Madrid y no le apetecía cambiarse. Sí le apetecía mantener una estrecha relación con su madre, como sí mantuvo por otros medios y bastantes veces pues a nivel personal, como mínimo un par de veces al año que pasaban unos días juntos. Ramón, ¿qué papel hace la reina? ¿Qué mediación hace la reina en esta historia? Pues ellos mandaron una carta a Casa Real, mandaron a Casa Real, mandaron al valedor del pueblo, al defensor del pueblo, perdón, hablaron con todas las instancias, recurrieron a televisión, a todo lo que pudieron. Ella le cuenta el caso a la reina doña Sofía de que quiere hablar con el hijo y ella dice que le consta que tuvo una llamada de que iba a ver a su hijo y ella dice que esa llamada fue de Casa Real y que directamente intervino Casa Real para que ella por lo menos pudiera ver a su hijo. Evidentemente yo no vi ninguna documentación de esto ni ninguna carta, pero presuntamente fue lo que ella contó. Bueno, la última ya pregunta de Beatriz de Vicente, de nuestra abogada. José Ramón, partiendo de la base que estoy completamente de acuerdo de la ausencia y la absoluta nulidad de nuestro sistema respecto a los enfermos mentales, se cerraron todos los psiquiátricos en la década de los 80. Yo quería saber en relación a este chico, los ingresos que sabemos que ha tenido psiquiátricos, ¿han sido voluntarios o han sido acordados por autoridades sanitarias? ¿Han sido instancia de los padres? Quiero decir, ¿había algún control por parte de la salud pública, aunque fuera deficitario, sobre él, o eran ingresos voluntarios? ¿Sabemos algo a ese respecto? Yo, por lo que le pude entender a la madre, eran ingresos absolutamente voluntarios, cuando notaban que tenía una crisis grave, y la madre, de hecho, dice que era ella la que llamaba a su padre por lo menos en 2 ocasiones, para decirle: noto a Bruno mal, ingrésalo inmediatamente. Ella no hablaba de ingreso, ella abogaba por un internamiento, ella siempre dice que Bruno estaba mal. Ella dice también que los psiquiatras le dijeron que a raíz del tercer ingreso, cuando alguien sufre episodios, brotes de este tipo, que se convierte en esquizofrenia. Dicho lo que le habían dicho ya los psiquiatras, evidentemente yo es un tema médico. O sea, los padres eran muy conscientes. Ella hablaba de eso. Los padres eran muy conscientes, sí, Ramón, de la peligrosidad. Sí, plenamente. Claro, daros cuenta que estamos hablando de un mínimo de, pues ella hablaba de más de 5, pues multiplicarlo por 2 tranquilamente, por lo que decía Yolanda. Debieron conjugarse, decía, evidentemente, José Ramón, debieron conjugarse ingresos recomendados por la familia o pedidos por la familia, como tú apuntas, e ingresos involuntarios, porque los vecinos de Móstoles con los que habló el programa... Sí, por brotes, sí. Hablaban de 2 brotes muy concretos en los que... son autoridades sanitarias las que acuerdan el ingreso. ¿Te contó la madre si invocaba a Lucifer en alguna ocasión, como decían los propios vecinos de Móstoles? Sí, yo de Lucifer, Yolanda no me lo dijo. Sí me dijo lo que apuntabais algo antes, que es tremendamente curioso, lo que tenía fobia realmente por los chinos y fobia a los perros pequeños. De hecho, hay un dato curioso, que uno de los motivos por los que Bruno, si en el caso de venir a Lugo, no hubiera estado en casa de su madre, sino en casa de su abuela, es porque su madre en aquel momento tenía un perrito que tenía 6 cachorros, y los 6 cachorros pequeñitos para Bruno realmente eran motivo de terror. A ver, yo no soy médico, pero yo considero que una persona que realmente tiene estas fobias bien no puede estar. Me gustaría, perdonadme, a los chinos y a los perros pequeños. Esto sí que no lo parte de los delirios. Sí, a los perros pequeños, sí. Lancemos un mensaje muy importante para todo este colectivo social que va a ser muy sensible a esta noticia, que convive con esquizofrénicos, para no generar, porque me llega muchas veces la sensación de alarma de es que estamos demonizando a los esquizofrénicos. No, son gente maravillosa, lúcida, inteligente, que con una buena medicación puede llevar una vida absolutamente normal, pero necesitan de un estado paternalista que ahora mismo es absolutamente ausente. Estamos dejando, decías tú, en manos de una familia que los pobres no pueden con la situación. De una familia que se siente impotente porque llega un momento que si tu hijo es mayor de edad y tu hijo no tiene se quiere 40 tomar la años. medicación, como es el caso de Bruno, ¿qué haces? Y además, claro, es que no puedes obligarlos. Porque lo único que puedes aspirar es que te lo ingresen cuando y tenga un una juez crisis. Te va a decir pero que hasta que no haga algo, efectivamente, un juez te va a decir que hasta que no haga algo, cuántas familias no van a un juzgado, por favor, interne a mi hijo, no puedo. Yo por esta madre, de verdad que solo siento compasión. No es para porque menos. Ha tenido una vida durísima, no es para menos. Ha tenido que estar separada de su hijo durante años, el chaval también, Bruno.
yo pienso que está muy desarraigado. Ha Y de vivido en algún muchos modo países ella sabe distintos, que va a ocurrir algo distintas terrible. madres, y luego el problema añadido de, bueno, pues de esa esquizofrenia y de esa enfermedad mental Deberíamos que no cambiar ha el sido sistema, tratada como Susana. debería haberse tratado. Que estaba acordando que tuvimos un caso realmente dramático, el de Noelia de Mingo, que también era esquizofrénica, y es que estaba en un entorno médico y aún así nadie la controlaba, 3 que muertos se y 7 tomara heridos. la Lo medicación. hemos denunciado en muchas ocasiones. Ese es el el Tenemos problema. que Es un reabrir los problema. psiquiátricos Es un problema públicos que tenemos en y este dar país asistencia por a resolver. nuestros enfermos mentales. Bueno, pues Es vergonzoso. José Ramón, enhorabuena por la entrevista, de verdad, muy interesante, sobre todo por esa faceta humana que tú nos desvelas en Yolanda Vega y en esta historia, que no deja de ser pues muy dura. Gracias de verdad.